Señor, Padre bendito de la gloria, Señor Jesús de Nazaret. A esta hora, Padre Santo, la gloria, que sea usted manifestándose, Padre amado, la gloria en este lugar, Padre bendito de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor Jesús de Nazaret, oh Padre amado, sea usted, Padre amado, atando, sujetando todo espíritu contrario, Señor, que se quiera levantar, Padre amado, la gloria. A esta hora, Señor Jesús de Nazaret, oh Padre amado, la gloria, toma, Señor, Padre amado, la gloria, Señor, el control, Señor Jesús de Nazaret, oh Padre bendito de la gloria. Y derrama, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre bendito de la gloria, Señor, en este momento, en este lugar, Padre amado, de la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar ahora, amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que tal vez muchos hemos leído, ¿verdad? Este pasaje bíblico de la palabra del Señor, ¿verdad? Donde habla, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó ¿qué disputaba entre vosotros en el camino? Jesús, el Señor, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Por medio de su palabra, que los 12 discípulos dicen que iban en camino y todos iban discutiendo. Porque se preguntaban entre sí que quién era el mayor entre ellos. Ellos pensaban, ¿verdad? Que entre el que tenía más tiempo a andar con Jesús, creía que él era el más mayor de todos ellos. Dios nos enseña, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Que el ser más grande o buscar la grandeza de Dios no es el que tiene tanto tiempo en el camino del Señor, no es el que va, ¿verdad? El que lleva tantos años, digamos, en el Evangelio, sino que el Señor nos enseña también en esta palabra que el que busca la grandeza de Dios es aquel que es humilde, es aquel que tiene, ¿verdad? Una humildad tan grande en su corazón, que no tiene, ¿verdad? Rencor en su corazón ni odio. Porque muchas veces, ¿verdad? Los caminos del Señor, las casas de Dios, pueden estar llenos de discípulos. Pueden haber bastante multitud, pero todos podemos decir, a veces preguntamos, ¿quién es mayor? O muchas veces nosotros no creemos que tal vez nosotros somos más mayores que los demás. Y el Señor da un gran mensaje en esta palabra, ¿verdad? Donde dice que el mayor no es aquel que se cree ser más grande que los demás, sino que mayor es aquel que tiene su corazón limpio, que tiene verdad, humildad, que se presenta como un niño. Dios nos enseña por medio de su pasaje bíblico, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Si alguno quiere ser primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que si nosotros queremos ser el primero, tenemos que venir a los pies de Cristo y servirle. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta servir. Muchas veces el Señor, nosotros, ¿verdad? Solo nos gusta que nos sirva, que nos den, que nos lleven, pero que nosotros servir a los demás. A veces creemos que a veces decimos, no, yo no puedo humillarme. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser humildes. Muchas veces, si nosotros nos fijamos en el ejemplo que Dios nos está dando aquí, como los niños se están agarrando, se están peleando, se discutiendo, pero al ratito están juntos de nuevo. Ya se les olvidó. Se les olvidó que estaban discutiendo, se les olvidó que estaban peleando hasta por un juguete, por un caramelo. Y después ya no se acuerdan. Pero el ser humano no es así. El ser humano, ¿verdad? Hoy en día el ser humano discute con su hermano, discute con su vecino y pasan meses, años sin hablar del vecino. Y a veces decimos, es que me cae mal esta persona. Es que me cae mal esta persona. Y que estamos en los caminos del Señor. Hoy la iglesia de Dios así está hoy en día. Estamos solos, creemos que la sabemos todo y no sabemos nada, porque no somos humildes. No estamos enseñando la humildad. Si Dios nos ha enseñado a nosotros la humildad, nosotros ¿qué estamos haciendo hoy en día? Le contaba a una hermana de una iglesia que me estaba diciendo, y le estaba predicando la palabra acerca de la humildad también, porque tal vez es cierto que nosotros no somos perfectos, pero tenemos que enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros también. Porque si nosotros queremos que las personas cambien, nosotros tenemos que cambiar primeramente. Pero si nosotros no cambiamos, ¿cómo queremos que los demás cambien? Y aquí no es porque yo quiera, sino que porque Dios va trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y le decía a esa hermana que yo me decía, es que aquella hermana me cae mal, dice. Yo no sé por qué no la puedo ver porque me cae mal. Y yo le decía, así no es.
usted tiene que orar por ese hermano. Usted tiene que hablarle a ese hermano. Y entonces nosotros que estamos en este lugar, o qué estamos haciendo nosotros como cristianos, qué estamos enseñando. Porque yo no puedo decir que aquel hermano o aquella hermana me cae mal. Entonces, ¿a dónde está la humildad? ¿A dónde está mi trabajo como discípulo del Señor? O voy a estarme preguntando entre los demás si yo soy mayor que aquel, si yo soy mejor que aquel, si yo puedo mejor que aquel. Y Dios no nos manda a hacer eso. Porque el ejemplo que el Señor les dijo, en el 24 que dice, mas ellos callaron, porque Dios sabía lo que ellos venían discutiendo en el camino. Que uno se venía diciendo, preguntándose quién era el mayor de ellos. O sea, que quién era el más grande de ellos. Y a veces nosotros nos creemos también en las congregaciones, nos creemos más grandes que los demás. Y nosotros mismos, y Dios nos da el ejemplo, nos dice, ¿verdad? En el 35. Y entonces Él se sentó, dice, y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, imagínense qué clase de ejemplo que Dios nos dijo. Nos dejó en ese pasaje bíblico. Que el que recibe a un niño, que sabemos que un niño, ¿cómo es un niño? El que nace de nuevo, verdaderamente como un niño. Que los niños, ¿verdad? Sabemos que no tienen ninguna malicia en su corazón. Los niños actúan sin ningún daño, sin causar daño a los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos como los niños, que hagamos como los niños, que seamos como un niño para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Porque sabemos, ¿verdad?, que no tenemos que tener, ¿verdad?, rencor, ser humildes. Vamos a leer ahí en la palabra del Señor, donde le llaman cómo poder estar, donde habla acerca de la arrogancia y el egoísmo, a dónde nos lleva. Vamos a leer ahí 1 Corintios 10:12. Primera Corintios 10:12. Nos dice la palabra del Señor. Así que el que piense estar firme, miren que no caiga. Dice la palabra del Señor, el que mire estar firme, mire que no caiga. Porque muchas veces nos creemos tan perfectos. Muchas veces nos creemos que siempre vamos a estar en lo más alto de la montaña. Y no sabemos, ¿verdad?, que nos puede pasar. De un momento podemos caer de la gracia de Dios. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que es ahí en actuar como un niño humildemente. Porque si el hermano falló, la hermana falló, entonces no puedo decir yo, ay, es que yo soy más fuerte que él. Ay, es que yo soy más grande que él. Es que yo me someto más que él. No, porque si queremos estar firmes, miremos que no caigamos también. Porque en un momento, hoy puede ser el hermano, mañana puedo ser yo. Y muchas veces, ¿verdad?, es ahí el actuar donde entra el egoísmo en el ser humano. Y cuando el egoísmo y la arrogancia entra a nuestros corazones, entonces comienza a minar nuestra mente y comenzamos a ver tantos errores en nuestra vida. Tal vez no que nos acecha a nosotros, sino que a nuestro alrededor. Entonces Dios no quiere que nosotros lleguemos hasta ese extremo, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros busquemos verdaderamente, ¿verdad?, la grandeza de Dios por medio de la humildad. Por medio de la humildad. ¿Por qué creen ustedes que Dios escogió a un niño en ese momento? No escogió a uno de los sacerdotes que habían ahí. No escogió a uno de los escribas.
No escogió a uno de los fariseos, no escogió a ninguno de los alrededores, sino que específicamente Él se fue donde un niño que no tenía, ¿verdad?, tal vez grandeza, pero Dios se refirió directamente a un niño. Porque usted le puede decir a un niño que tal vez anda inquieto para arriba y para abajo, que se siente, él vuelve lo mismo. Anda siempre haciendo, ¿verdad?, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque en su inocencia no sabe. Pero nosotros, ¿verdad?, que ya no estamos de leche, como dice la palabra del Señor, sino que estamos de comida sólida, entonces ya sabemos el bien y el mal. Ya sabemos que si nuestro corazón verdaderamente estamos con humildad, o seguimos con arrogancia, o seguimos todavía, de verdad, con aquel egoísmo. Porque muchas veces eso es lo que se mueve en las iglesias, la arrogancia y el egoísmo. Poco la humildad. ¿Por qué poco la humildad? ¿Por qué? Porque no somos humildes. Decimos ser humildes, pero nuestros actos dicen otra cosa. Y si vamos a seguir leyendo ahí en Santiago 4:6. Santiago 4:6, si alguien lo tiene, me lo puede leer, ¿eh? Amén. La mayor gracia, dice, que resistan los soberbios, que la gracia los humildes. Amén. ¿Cómo dice el hermano? Dice que Él da gracia a los humildes. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, sabemos que Dios mira de lejos al altivo y de cerca mira al humilde. Y hay un dicho, ¿verdad?, que la palabra de Dios es que no se mueve por dichos, pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos basamos más a los dichos o lo que dirán que a los hechos de Dios o los hechos que Dios quiere para nuestra vida. Pero hoy en día, ¿verdad?, sabemos cómo se está moviendo el Espíritu Santo, pero cómo se mueve también Satanás, buscando cómo caer o dejar o buscar cómo botar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos en veces le damos o le abrimos puertas a Satanás en nuestra vida. Dejamos, ¿verdad?, que el ego crezca en nuestra vida primero. Y a veces, ¿verdad?, nos creemos ser grandes o más grandes o mejor predicadores, mejor cantantes, mejor músicos, mejor en todo. Nos creemos ser mejores. Pero Dios, en un momento, Dios nos puede bajar de esa nube o de ese momento, de ese lugar donde nosotros no queremos ser mejores que los demás. Porque a veces a los niños, nosotros no somos humildes ni común con los niños. Menospreciamos a los niños. Y Dios dice, en su palabra dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de verdad le dice, es el reino de los cielos. Y siempre en ese pasaje se refiere también a los niños. ¿Por qué? Porque, como le venía diciendo, los niños tienen un corazón tan grande, tan amoroso, tan perdonador, que es más fácil para ellos perdonar que nosotros los adultos perdonar. Es más fácil para ellos humillarse que nosotros que nos humillemos. Porque nosotros la palabra humillarse la miramos como humillación de viaje por el suelo. Y sabemos que esa es la palabra que Dios nos mandó a hacer nosotros, ser humildes. Ser humildes, y todavía nosotros, ¿verdad?, no tenemos esa humildad en nosotros mismos. No hay esa humildad en nosotros. Todavía Dios está todavía esperando que nosotros nos humillemos, aún con el Señor. Porque la palabra dice, si mi pueblo se humillare, Él lo va a escuchar, y nosotros nos humillamos. Buscamos al Señor siempre en pruebas duras y difíciles. A esa hora sí buscamos cómo humillarnos, cómo buscar presencia del Señor.
cómo buscar, ¿verdad? Que Dios nos ayude a salir de los problemas. Le decía a una madre de familia antier, estaba enfermo, parece que tiene problemas del corazón. Hubo un tiempo que estuvo así mal, andaba caminando hasta con marcapaso, joven, 34 años. Y se olvidó que Dios la sanó. En el momento buscaba al Señor, pero se le olvidó que Dios la sanó. Volvió ahorita a recaer de nuevo. Y llegué yo a la casa y estaba mal porque lloraba y decía a un hermano que si se moría, que le enviara a sus hijos. Y entonces yo le prediqué la palabra y nomás le dije, hay veces nosotros buscamos al Señor solo en estas situaciones, en estas circunstancias. Nos humillamos solamente cuando estamos pasando esas tribulaciones, esos problemas tan duros, le digo. ¿Y por qué no nos humillamos todos los días ante el Señor? Por la misericordia que Él tiene para nuestra vida. ¿Y saben qué me dijo ella? Me dice, mire, le voy a hacer una pregunta. Dígame si es cierto o es mentira, porque una persona me dijo, dice, que no es cierto. ¿Qué tan cierto es? Dice que si una persona no anda en los caminos del Señor, dice, Dios le da la oportunidad, dice, para el momento de morirse. Me dice ella. Entonces le digo yo, ¿qué responde vos? Le digo. Ya pues si yo digo que sí, dice, que Dios le puede, es cierto, le digo, pues todo aquel siempre y cuando Dios le da la oportunidad. Si Dios le da la oportunidad a último momento, porque la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin y que será salvo, y el que reconoce sus pecados también será salvo. Entonces, pero ¿quién te asegura vos que vas a tener la oportunidad en el último momento? Cualquier persona se puede accidentar, se muere en la calle, un carro, un vehículo, y si no tiene la oportunidad, se le llevó Satanás. Pero si Dios le da la oportunidad todavía, queda con vida, entonces tiene posibilidades de salvar su alma. Pero dice ella, me dice, pero es que no, dicen que no se puede, que eso no se puede, dice, pero para que vaya a esperar luego hasta que tenga un accidente. Servir a Dios ahorita, le digo. Servir a Dios en este momento. Humillarte a Dios, le digo. Estás llorando porque decir que te vas a morir, que en cualquier momento el corazón se te puede parar. Pero no te humillas a Dios, que es el que todo lo puede. Muchas veces estamos nosotros con esa arrogancia todavía. Y queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, pero no somos humildes. No estamos viviendo la humildad. No estamos viviendo la humildad. Y entonces muchas veces eso es lo que es la consecuencia de nuestros actos. Lo que nosotros hacemos. Ahí vamos al momento, el Señor nos va a pedir cuenta de las cosas que hemos hecho, ya sean buenas o ya sean malas. Pero Dios dice que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo ahí, ¿verdad? En Lucas 14:11. Lucas 14:11. Nos dice la palabra del Señor: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es ahí, ¿verdad?, cuando el orgullo crece tan alto en el Hijo de Dios. El orgullo crece tan alto que se cree más que cualquiera, mejor que cualquiera. Dice que la palabra del Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso muchas veces, ¿verdad?, Satanás nos avergüenza. ¿Por qué nos avergüenza? Porque nosotros no creemos ser alguien o ser algo sin ser nada de veces. Y es ahí, dice, donde el Señor
no está la cobertura de Él en aquel hijo de Dios, ¿verdad? Que se cree grande. Porque hoy en día aún en el ser humano, en el mundo también igual, estamos ahí igual. Allá afuera también está mucha gente. Porque nos creemos tener más que los demás. Ay, es que yo tengo el mejor teléfono de la última generación. Y aquel no lo puede dar. Ah, es que tengo la mejor casa, el mejor carro, la mejor moto. Y no sabemos que la podemos perder en un segundo, en un minuto. Aún nuestra vida la podemos perder también ahí junto con Él. Y tantas cosas que tal vez nosotros queremos hacer en esta tierra, dice la palabra del Señor, ¿para quién será? Porque cuando nosotros nos muramos, nada nos vamos a llevar. Todo eso se va a quedar. Porque aún ni la ropa la vamos a escoger, ni la mejor ropa que tengamos. No la vamos a escoger para que tal vez le pongan al cuerpo. Porque ahí se va a encargar el que nos vaya a vestir. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros por eso creemos tenerlo todo. Pero muchas veces no tenemos lo mejor de Cristo en nuestro corazón. Muchas veces no tenemos esa humildad que es lo mejor que todo, que todas las cosas que hay en este mundo. Porque dice que si nosotros tenemos humildad, con solo que tengamos humildad, ya tenemos todo. Porque la persona verdaderamente que es humilde tiene amor, tiene paz, tiene gozo. Y si no tenemos la humildad, no tenemos nada. Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. No tenemos más, no podemos decir, tenemos todo. Tengo a Dios lo principal, porque mucha gente así dice, tengo lo mejor que Dios en mi corazón. Pero creemos verdaderamente que Dios está en nuestro corazón. Creemos que verdaderamente Dios está con cada uno de nosotros. Porque ahí nosotros tenemos que ver verdaderamente si nos estamos humillando. Si lo estamos nosotros verdaderamente, ¿verdad? En esa obediencia que Dios quiere que tengamos. Pero muchas veces no obedecemos. El vecino nos tiró la basura y se debe tirar de regreso. Pero no la recogemos, le echamos la mano. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el ejemplo. Aunque es duro. Porque es duro. Porque es demasiado duro, hermano. Pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Yo empecé a le doy muchas gracias a Dios también, ¿verdad? Porque yo todavía no tengo mucha gente. Ahí pues ver a mi padre. Pero tengo una que es tremenda. Esa señora es tremenda. Usted llega a preguntar si me conoce. No me conoce y la vive enfrente de mí. Imagínense, tremenda la señora, ¿verdad? Pero ahí está su proceso, está pasando procesos duros. Porque dice que hay aquellos que se meten con los hijos de Dios. Él se encarga. Nosotros no nos cargamos nada, nosotros se lo ponemos en manos de Dios. Es el trabajo del cristiano. Amén. Poner las cosas en manos del Señor, porque es el que se va a encargar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí, Gloria a Dios. en Éxodo 14:14, 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, esa es la confianza que Dios quiere, que nosotros tengamos. Es la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él. Muchas veces perdemos la fe, ¿verdad? Pero Dios es el que toma el control de toda nuestra vida. Amén. Y vamos a ir leyendo la palabra del Señor ahí. En Filipenses 2:3. Amén. En Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice: la palabra dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense qué ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Pablo, ¿verdad?, le dice aquí a los filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ay, que esto lo hice yo, me estoy enalteciendo, es que esto lo estoy haciendo. Y muchas veces no lo hacemos ni para Dios, sino que lo hacemos para que me miren que lo hice, para que me miren que lo estoy haciendo. Nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, no tenemos que actuar con nuestros hermanos como nosotros no quisiéramos que nos actuaran con nosotros mismos. Si yo me quiero, tengo que querer a mi prójimo también como a mí mismo, dice la palabra del Señor. Pero muchas veces, ¿verdad?, no es así en el ser humano, o a nivel mundial, o aún en los cristianos también. Muchas veces pensamos solo en lo propio de nosotros. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo vivo yo? Si tengo o no tengo, pero nunca estamos pendientes del hermano. Si tienen o no tienen, cómo viven, cómo están. Sabemos que estamos, ¿verdad?, en estos tiempos duros, en estos últimos tiempos ya, porque ya estamos cerca de la venida del Señor, ¿verdad? No tenemos como los de como muchos, que la tenemos como tardanza la venida de Cristo. Sabemos que la venida del Señor ya está cerca, ¿verdad? Y no estemos viendo, dice, por lo propio de uno, sino que estemos viendo por los demás, porque otros se encargarán de nosotros también. Pero si yo no estoy orando por mi hermano o por mi hermana o por los demás, nadie va a orar por mí, porque Dios no va a escuchar las oraciones solo con el yo aquí, yo allá, yo esto y el otro, porque Dios sabe y conoce los corazones de cada uno de nosotros, sabe tu proceso, sabe lo que estás pasando y sabe las situaciones en que tú estás. Entonces mi trabajo mío es orar por el hermano o por la hermana. Si ya me acuerdo de nosotros, pues ya de último, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. Pero hoy en día, que no importa si la hermana tiene o no tiene, con que tenga yo, el resto no me interesa. ¿Qué me importa si aquel hermano se quiere salvar con que me salve yo? Con que yo vaya a la iglesia, el resto que no venga, porque no vaya. Pero yo sí voy allá. Y ese no es el trabajo del Hijo de Dios. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es estar orando por esa persona. Mi trabajo es buscar a esa alma. Yo le decía a una persona ahí, ¿por qué se aburre tanto de predicar o de orar? Si no, yo predico 120 años. Y nosotros con 2 años, 5 años ya estamos aburridos. Ya decimos, Señor, en tu mano está, no se cansa. Nos cansamos. Y lo miramos tan eterno. Pero la cosa no es aquí como es la palabra del Señor, no es como yo quiera, cuando yo quiera, sino es la voluntad de Dios. Porque muchas veces eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque enseñar la voluntad del Señor. Porque si estamos viendo solo por nosotros y el hermano y la hermana, y no sabemos por qué el hermano no vino a la iglesia,
Y no sabemos por qué la hermana no viene a la iglesia. Muchas veces somos buenos a juzgar a los demás y no estamos preguntando por ellos, o no le preguntamos a hermana porque no hay en la iglesia. Y eso es lo que muchas veces hoy en día estamos haciendo. Solo estamos pensando en nosotros, con que yo vaya, con que yo esté en la iglesia, con que este, con que el otro. Es cierto que la salvación es individual, porque la salvación es individual, pero eso no quiere decir que vamos a dejar al hermano ahí tirado, perdido, porque nosotros tenemos que alentarlo a él también, porque Dios va a actuar en el momento preciso que Dios quiera actuar en la vida de él. ¿Por qué? Porque muchas veces si dejamos que Dios moldee, Dios lo va a tocar de una u otra manera, pero Dios lo va a hacer volver otra vez al rey. ¿Cuánto creemos en esa palabra? Pocos entendemos, ¿verdad? Pero la fe, ¿cómo estamos clamando la fe? Porque por fe es que estamos buscando al Señor aquí, ¿verdad? Por fe vamos a salvar. Dice la palabra del Señor en el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios lo tenía todo, Jesús tenía todo para no dar su vida y venir aquí a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Porque si Él hubiese querido, Él le hubiese dicho al Padre que Él no quería morir por nosotros, porque Él tenía toda su riqueza, Él tenía todo con su Padre, pero no era lo que Él quería, sino como Él dijo, sino que se haga la voluntad de su Padre, porque Él no se aferró a lo que él era y a lo que Él tenía, sino que nosotros, ese es el ejemplo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros, a no aferrarnos a este mundo, que este mundo no lo llevamos nada de esta tierra. El ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra, dice que tenemos que dejar a un lado lo que es el egoísmo y la arrogancia, que eso es lo que mora hoy en día en la vida del ser humano. Solo el ser mejor que los demás, el ser más grande que los demás. Entonces Dios nos dejó un ejemplo tan grande y nos dijo, ¿verdad?, ser como un niño primero. Y para poder ser el primero, tenemos que servir a los demás. Pero mucho la palabra servicio o servir lo miramos como poca cosa. Solo la palabra es poca cosa, y no es la palabra, sino que es el hecho de servir, porque Dios vino a esta tierra a servir. El Dios que vino a servir, no a ser servido, sino que vino a servir. Entonces, si nosotros estamos aquí, es para servirle al Señor, no para que nos sirvan a nosotros, porque sabemos que nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo siempre Dios. Amén. Porque esa es la palabra que Dios nos ha dado esta noche, ¿verdad? A ser humilde cada día. Pedirle al Señor que nos dé humildad, porque no es difícil, hermano, no es tan duro llegar a ser humilde, que tal vez nos cuesta a unos que a otros, pero si nosotros no somos humildes, de nada sirve que tengamos tantos años en los caminos del Señor, porque nos vamos a quedar. Porque la palabra del Señor, si nosotros dice que no tenemos esa humildad en nuestro corazón, entonces no tenemos amor para el prójimo, no tenemos amor por las almas de afuera, no tenemos amor por ninguno de nosotros, solo estamos pensando tal vez en nosotros mismos. Y dice que la palabra de Dios nos da el gran ejemplo de no estar pensando en nosotros mismos, sino que pensemos en los demás, miremos por los demás, oremos por los demás. Muchas veces, ¿verdad?, creemos que de ayudar a los demás es monetariamente, y no es necesario ayudarle monetariamente a los demás, si con solo que usted ore por su hermano, ore por su hermano,
Ore porque aquel que se ha retirado. Ore porque aquel que se ha apartado. Aquel que está desanimado. Entonces, esa es la mayor bendición que usted tiene para su hermano.